que lo cuentes, que me suben a una altura que no me merezco. Pero vienes de ti, que eres un buen amigo, y la acepto. Sí, y no queremos entrar en juegos florales de esto y de tal. Voy a pagar el móvil por si me llaman. Buenas tardes, estamos en familia, ¿eh? Y tanto. Menos más que yo me traía en mi familia. Sobre todo la tuya. Sobre todo la tuya. En más de una ocasión he estado aquí en este centro artístico de nuestra ciudad, en la presentación de algún libro o saboreando la belleza del arte pictórico de alguna exposición. Este lugar de sabiduría y de cultura que tiene el sello y la raigambre que le da la pátina del tiempo, por donde han pasado poetas, literatos, pintores, historiadores, y lo seguirán haciendo, per in secula seculorum. Por indefinido tiempo, incluso cuando siendo yo un niño, acudía a ver las exposiciones de pintura en el centro artístico cuando estaba en la calle del poeta Zorrilla, que si no les suena a ustedes es la calle Quesones. Allí estaba el centro artístico y yo, alumno de don Gabriel Morcillo, en la Escuela de Arte y Oficio, nos escapábamos e íbamos a ver las exposiciones que había allí en la primera planta. Cuando mi buen amigo Juan José Gallego me invitó a participar en la presentación de su novela En la noche de San Juan, no dudé lo más mínimo en aceptar dicha invitación. Para mí ha sido una satisfacción enorme el que haya tenido la distinción de invitarme a la presentación de este libro, por lo que le estoy sumamente agradecido. Aunque el primer requisito que me impuso es que no quería que fuera una exposición laudatoria de su persona. Desobedeciendo esta condición, lo siento, Juan, para hablar de una obra hay primero que hablar, aunque sea esquemáticamente, del autor. Y así, con todos los respetos, lo voy a hacer. Juan José Gallego Tribaldos, que la mayor parte de aquí lo conocéis, dedicado toda su vida a la enseñanza, impartiendo clases de lengua y literatura, en un largo peregrinar, pasando por diversos centros, Murcia, Ronda, Granada, hasta que se jubiló en el Instituto Padre Manjón. Son numerosos sus trabajos literarios: ortografía práctica, obras dedicadas a Federico, un romancero sobre la obra de García Lorca, otro segundo libro titulado Conocer a Federico, un audiovisual que ha sido representado en bastantes escenarios, un libro de poemas, Las acacias del Macade, una obra impresionante, La pasión del Señor en la Calahorra, un texto del siglo XIX corregido, prologado y adaptado, porque Juan José siempre ha admirado y tratado a su tierra con muchísimo cariño. Aparte de Federico, otro de los autores sobre los que ha trabajado ha sido Cervantes, Don Quijote o La libertad como proyecto de vida para los alumnos de secundaria, La boca del infierno, una novela juvenil y una obra en la que queda de manifiesto la vinculación que tiene Juan José con Ronda. Una obra titulada Ronda para los niños, es una guía didáctica editada en español, en inglés y hasta en japonés. Ha coordinado diversos cursos en distintas ciudades sobre literatura y pedagogía, ha ejercido de conferenciante y colaborador y colaborado en distintos medios de comunicación, tiene en su haber distintos premios literarios, pero es muy humilde y no hace referencia a ello. Haciendo eco de las palabras del autor de la novela, uno de los objetivos es la de evocar la nostalgia en las personas de su generación y de la mía. La obra engancha, pero engancha fácilmente desde el primer momento. Y además me ha hecho vivir momentos de mi juventud. La novela está ambientada en los años 58 y 59, desde junio del 58 a junio del 59, una etapa de mi vida en la que estaba, se decía en aquellos momentos, sirviendo a la patria, soldado, y además soldado raso, para que rememore la nebulosa de los tiempos.
Voy a presentar lo que yo he captado en la novela. Solo una persona cargada de experiencias, de inquietudes, de valores, es capaz de escribir un libro tan complejo, tan rico y tan lleno de vida como el que ha realizado Juan José Gallego Tribaldo. Así es que, anticipadamente, ya te lo he dado muchas veces, pero nuevamente te voy a dar la enhorabuena. Ha escrito un libro que yo lo he leído con suma intensidad. Con la amenidad de sus páginas, es una obra magnífica por la sensibilidad que denota en el tratamiento del paisaje, el currar de la vida, la representación de fiestas y costumbres y sobre todo por la perfecta caracterización de los personajes que aparecen en la obra, que tiene una coherencia de comportamientos muy similares a los que aparecen en la obra de Benito Pérez Galdós. Juan José nunca ha querido ser, como tantos hay, mero observador de la realidad, sino actor vivo de un mundo que si tú no lo deseas, lo terminarán haciendo otros. Y por eso ha sido un profesor preocupado por sus alumnos, por el desarrollo intelectual y cultural, pero también por su desarrollo humano. Un profesor que siempre tuvo claro que enseñar es básicamente educar, conducir, abrir caminos de ilusión, de esperanza, de justicia a los que nos han encomendado, a nuestros alumnos. Conocí hace unos años a Juan personalmente, aunque potencialmente ya sabía de su labor profesional y literaria. Una de las varias actividades que organiza la Asociación de Amigos del Manjón solicitó visitar la Escuela del Ave María y yo tuve el placer de dirigir esa visita. A partir de entonces, nuestras relaciones se han intensificado. Recuerdo el primer congreso pedagógico celebrado en Granada, del que fue promotor con el título La Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos y la Escuela del Ave María de Don Andrés Manjón, donde participé con un comunicado. Cualidades que debe tener un buen maestro. Era el comunicado que yo hice. Nos encontramos ante una novela de carácter realista que desmenuza la vida de un pueblo del norte de nuestra provincia durante unos cuantos años del post-franquismo, de junio del 58 a junio del año 59. Siempre atento a lo que ve y observa sin ocultar nada de una realidad dura, obsesiva, cargada de insinuaciones y verdades a medias, que aparenta normalidad de lo que por dentro sufre y se desmorona. Es la España rural de una época dramática de nuestra historia y el autor, buen conocedor, mejor observador del mundo, nos lo ha plasmado de manera excelente. Aunque por el libro desfilan todas las actividades agrícolas propias del medio rural, las fiestas en las que el pueblo se implica, las costumbres y tradiciones de los aldeanos, la gente tiene unos problemas que no traslucen y que les terminan avisando. En plena etapa post-franquista, los enfrentamientos siguen y aunque estén ocultos, de vez en cuando afloran. Hay mucho poder en los vencedores que se sienten con derecho a todo, que pueden imponerse y humillar, sin corteza algunas, a los perdedores. Son muchos los que se saben observados y ensainados constantemente en un mundo en el que sus valores no pueden traslucirse. Es lo que le pasa al maestro del pueblo, don Federico, y al médico don Félix. Aunque cultos, con ideas frescas y renovadoras, se preocupan por no mostrarlas en medio de criterios y de costumbres, donde prevalecen las ideas del alcalde y de los que son fieles al régimen. Además de los debates tan sabrosos que aparecen en la obra entre el maestro, el médico y el sacerdote sobre la relación entre fe y la razón, los valores políticos y sociales vigentes en aquella sociedad hipócrita, hay dos historias amorosas que tienen interconexión y le dan pasión a la obra, sin mayores complicaciones, porque los protagonistas tienen claro que el amor está por encima de cualquier convención social o religiosa.
es la de Julio el seminarista y Adela. Pero hay otra relación de mucho más calado, que sirve de eje transversal de la novela, protagonizado por Bernardo, el sacerdote del pueblo, y por Enriqueta, una señora adinerada que tiene hacienda en el pueblo, que reside en Madrid, y fruto de ese amor es un hijo, Francisco Javier, que también se ha hecho sacerdote como su padre. En efecto, cuando el hijo se entera de lo sucedido, obliga al padre a cambiar de vida, porque como sacerdote tiene que ser perfecto. En tanto, el padre Bernardo no encuentra dificultad en armonizar el sacerdocio con el amor que siente ante Enriqueta. Bernardo pierde el sentido, no puede tomar ningún rumbo distinto porque sabe que sus ansias son producto del amor frente a una ley, la del celibato, que atenta contra la esencia racional del hombre. ¿Por qué para ser sacerdote el hombre tiene que renunciar al matrimonio? Desde luego Jesús no la estableció, pues sus discípulos eran hombres casados y él lo aceptó como normal esta situación. Es más, en el Génesis, Dios, después de haber creado a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le dio una compañera semejante a él. La lectura que hace Francisco Javier del mundo es una lectura totalmente distinta, es una lectura medieval que reclama fe ciega a la divinidad, con lo que algunos creen que es la voluntad de Dios, en tanto que la lectura de Bernardo y de Enriqueta es la lectura crítica que genera la verdad, que deriva de la razón y de la experiencia de la vida y asienta sus raíces en la humanidad y en el amor, considerando que Dios es Padre amantísimo y misericordioso, que no puede pedir al hombre ser infeliz y desgraciado cuando puede ser dichoso. La novela es un relato costumbrista de una época. Es la parte principal de la novela y la angustia de un sacerdote encerrado en su interior, en su castillo interior como Santa Teresa, en su torre de cristal con los pilares de la fe, del amor y del pecado. Es una evocación a la nostalgia de todos aquellos que vivimos aquella época como niños o como adolescentes o protagonistas de los desamores de la época. Esta maravillosa novela me ha hecho revivir sensaciones del pasado que conectan perfectamente con pasajes de mi vida. Por una parte, mis raíces están en el lugar donde se desarrollan los acontecimientos de esta novela. Mis padres vinieron a la capital procediendo de este lugar, por lo que me considero casi un personaje más de la novela. He visitado con frecuencia estos pueblos de una comarca que tiene como abanderado un castillo medieval. Allí vivieron mis tíos, mis primos, y aún queda alguno sobreviviendo. Por lo que corría por boca de mis progenitores muchas de las escenas que se narran en la novela En la noche de San Juan. Por otra parte, yo, maestro, en mis comienzos, años 59, después de sacar las oposiciones en un pueblo de la provincia de Granada, estuve destinado a un pueblo de la provincia de Granada. Había unas formas de vida y costumbres muy similares a las de la noche de San Juan. Mi Vespa, que aparece también en la novela de Juan, mi Vespa que me dio muchas satisfacciones, un cuchicheo de las comadres del pueblo, el lastre de una contienda de vencedores y vencidos, que lo palpaba perfectamente en la forma de manifestarse la gente y en las conversaciones. El cine, pues el cine era un corral de vacas, y la expectación de la gente, y sobre todo de la chiquillería que esperaba impaciente la llegada de la Alsina los lunes, con el señor que llevaba la máquina de proyección y los enormes carretes de la película. Y yo que lo acompañaba, que venía todos los fines de semana a ver a mi novia, ahora mi mujer, que esperaba impaciente que llegaran los fines de semana. El alcalde dominador, orgulloso y vengativo, cacique del pueblo. Desde la ventana de mi dormitorio, en la casa de los maestros, todas las mañanas
observaba lo que llamaban la corrida. Los obreros, en un invierno, con un frío intenso, en una recalla esperando que llegara el cacique para contratarlo, para ir a trabajar, y ver la humillación con la que a determinadas personas no se les contrataba, un día y otro, pero insistían e insistían, después de ir señalando con el dedo uno a uno los que se escogían por trabajar. Tú. El resto con la cabeza agacha, esperaban al día siguiente a ver si había suerte, y eran señalados, y un largo etcétera, que me han vuelto hoy al pasado. Me han enganchado enormemente hablando del maestro don Federico, las palabras que dedica a la escuela del Ave María de don Andrés Manjón, donde he prestado mi labor educativa durante 40 años, cuando dice docere ludendo. Este era su lema, enseñar a través del juego, para que los niños, con la participación activa en plena naturaleza, aprendieran mientras jugaban, según los procedimientos didácticos de la Institución Libre de Enseñanza y las prestigiosas escuelas del Ave María. Don Francisco Ginés de los Ríos se basaba en una orientación a confesional, y la escuela del Ave María de don Andrés Manjón en principios cristianos irrenunciables. Hay frases en la novela que dejan un agradable sabor de pensamiento cuando se va leyendo, que dejan un regusto especial, con una delicia de prosa poética. Y voy a citar algunas de las frases que a mí me han impactado. Se diluía septiembre y el otoño rubricaba sus soledades en atardeceres rojizos y angustiados. De pronto noviembre, atosigado de nubes bombolleras que como vacas preñadas pasían mansamente por la pradera azul del cielo. Qué bonito. El amor lo embellece todo lo purifica. El pueblo parecía desierto, sureos de palomas por el campanario y el agua borbollando en el pilar de la plaza eran los únicos sonidos de la torre. Un airecillo picudo brisaba el rebaje de la casa. Algunas jaculatorias utilizadas por alguna jovencita. Dije, María, si tú concebiste sin pecar, permite que yo peque sin concebir. Un sol frío de claridad invernal enlucía la chopera. La tarde se desbarataba en colores por los picos nevados de la sierra. Desaparecidas las nubes mañaneras, el cielo sonreía garzo y terso. Balbuceaba la primavera y en los huertos comenzaron a descapullar los lirios. La mañana, una acuarela azulina, lucía el sol en toda su grandeza y un vientecillo aniñado abanicaba los brotes verdejos de trigo y cebada por el llano de los atochares. Cunetas, palates y riberas del río se alfombraron de florecillas, rastreras, compitiendo en formas, tamaño y colores. Todos los días, como si de un ceremonial se tratara, el sol jugaba al escondite entre las nubes, hasta que la lluvia juvenil y risueña bendecía los campos y los sembrados de avena, trigo y cebada. La brisa enjaezada de aroma a tierra mojada holgazaneaba desde el amanecer por el pueblo. Los trigales se desangraban en arrebatos de amapola. Qué bonito. Son poesías, es una cosa poética que da por pensar y que tiene el regusto de leerla y releerla, y que yo en madura le he dicho, Juan, te voy a copiar en alguno de mis escritos, porque es que me han ilusionado. Hay escenas y momentos que no puedes evitar que la sonrisa e incluso la carcajada aparezcan en algún momento. Son instantes hilarantes, como el de Ricardo el Panchulo. ¿Sabéis lo que le pasó? Muy sencillo. Este Panchulo se pavoneaba cuando se bañaba en pelota, desnudo, en bola, con los otros chicos del pueblo, de tener la picha más larga.
hasta que un día una avispa le vino a picar en el mismísimo prepucio, hasta conseguir el tamaño de una pera. De ahí que cuando algo llamaba la atención, por su grosor decía, eso se está poniendo más gordo que el cipote de Manchulo. Si toda la novela es interesante, el punto culmen es el meollo intrínseco, está en el tema amoroso del cura y la marquesa, que deriva en un polémico contenido teológico. La fe corre riesgos cuando desafía la razón. El problema radica en que no se puede compatibilizar ciencia y teología. Ser intelectual y creyente es complejo. Y para complicarlo, el pecado. El Dios que defendéis debe ser prioritariamente misericordioso, decía San Agustín. Sin amor no es posible el conocimiento. Sin embargo, hay que ver la importancia que la Iglesia le da a los pecados del amor. ¿Por qué la Iglesia no acepta el amor de un sacerdote cuando ese sentimiento es el más noble que una persona puede albergar? Para mí, aunque la novela es historia de estilo realista y costumbrista, termina en una verdadera tragedia. Una tragedia muy interesante que no os voy a desvelar. Porque querido oyente, y sin ánimo de ninguna clase, quiero que compréis y leáis la novela de Juan. Concluyo diciendo lo que decía Jesús: el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Creo que ha llegado, para bien de la Iglesia y de todos, que el celibato no sea causa primordial para ejercer el sacramento del sacerdocio. Enhorabuena de nuevo a Juan José. Creo que la obra merece la pena leerla y además está teniendo un gran éxito. Conmigo ya la ha tenido, por su contenido y por la enorme coherencia y profundidad de pensamiento y de trabajo. Enhorabuena. Pues yo creo que